Buenas tardes amigos, los saludo en nombre del Señor. Sean bienvenidos a oír un momento la palabra de Dios, la cual el día de hoy se encuentra en Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6. Y le doy lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Amén. Los proverbios son versículos muy importantes para nuestra enseñanza y nuestra guía espiritual. Nos hace pensar y meditar en la palabra de Dios, y así también tratar de entender los caminos de Dios. Pero muchas veces tratamos de entender los proverbios o la palabra de Dios en sí literalmente, y tratamos de entenderla con nuestra mente carnal. Y es ahí cuando nosotros los seres humanos nos equivocamos a tratar de entender la palabra de Dios con nuestra mente carnal. Y es ahí es que cuando no importa cuán sabio seas aquí en la tierra, no importa cuán inteligente seas aquí en la tierra, la palabra de Dios no puede ser entendida e interpretada con esa mente. Por muy genio que seas aquí en el planeta, la palabra de Dios se te va a cerrar delante de tus ojos, porque toda sabiduría que proviene de la carne, Dios la llama diabólica, porque en la carne nada bueno proviene de los seres humanos. Te recuerdo que el rey David dijo: en maldad fuimos formados y en pecado concebidos. Nacemos del pecado. Por eso que es importante entender nuestra naturaleza humana y entender la palabra de Dios, saber quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y una vez que entiendas esos principios, vas a comprender por qué es necesario nacer de nuevo. Si una persona no ha nacido de nuevo por la palabra de Dios, es imposible que esté agradando a Dios y esté haciendo la voluntad de Dios. Un hombre que ha nacido de nuevo es guiado por el Espíritu Santo, porque ha aprendido la palabra espiritual y ha entendido cómo negarse a sí mismo. Hoy la palabra de Dios dice: toda la palabra de Dios es limpia. Y es evidente que es limpia porque es espiritual. No proviene de la carnalidad, no es de carne ni sangre. Proviene de Dios, de los espíritus, Dios santo, Dios todopoderoso. Por eso que la palabra de Dios es limpia. Y además que esta propia palabra, como es limpia, ayuda a limpiar nuestra vida. Nos limpia del pecado al cual todos los seres humanos hemos nacido. Desde Adán y Eva, que introdujeron el pecado en su propia vida, en su carnalidad, es que toda la humanidad nace del pecado. No existe ningún hombre en este mundo que no haya nacido sin pecado. Solo uno, Jesucristo. ¿Y por qué hago esa excepción? Porque Jesús no fue engendrado por la simiente humana, fue engendrado por el Espíritu Santo. Y eso hace la diferencia muy abismal entre un hombre natural y Dios mismo. Por eso que Jesús hasta el día de hoy y hasta el fin de los tiempos, su nombre va a permanecer. Muchos van a intentar desmentir el nombre de Jesús o blasfemar su nombre. Pero aquellos que han visto la gloria de Dios y han creído en su palabra, han entendido la grandeza y la verdad de Jesucristo y la existencia que hay un Dios todopoderoso, que para Él no hay nada oculto, que todo lo ve y que todo lo sabe. Porque Él hizo todas las cosas
Gracias a Él nosotros tenemos vida y salud. Gracias a Él la humanidad existe y todo lo que nosotros vemos, aún las galaxias, las estrellas, todo existe gracias a Dios de los espíritus. La palabra de Dios es importante para nuestra vida, como dice Juan. Escudriñad las Escrituras, porque en ella hallaréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Dios. Sin la palabra de Dios, nadie tendría el conocimiento de la verdad y nadie podría entender y conocer a Dios y cómo entrar al reino de los cielos. Pero aún más, si Dios no le revelara a sus propios siervos el conocimiento de la palabra, ¿quién nos podría guiar? A pesar que en estos tiempos muchos hombres se levantan como siervos de Dios, amantes de la palabra de Dios, pero nunca han sido enseñados por Dios. Simplemente han entendido y han aprendido la palabra de la letra. Pero como no entienden la Escritura, ellos repiten y dicen que esta palabra es espiritual, a pesar que la leen y la interpretan literalmente. Además, la palabra dice que la letra mata. Necesitamos del Espíritu Santo para que venga la revelación de esas letras hacia nosotros, venga el conocimiento y el entendimiento que necesitamos para poder entender y ver los caminos de Dios. Pero si no tenemos esa revelación del Espíritu Santo, por mucho que entendamos o queramos ver los caminos de Dios, nos vamos a equivocar, porque vamos a ser guiados por la letra. Y al final nuestro camino, aunque parezca recto, va a ser un camino de perdición. Por eso muchos dirán: Señor, Señor, yo profeticé en tu nombre, hice milagros en tu nombre, y así un sinfín de cosas más. Y quizás impusieron las manos sobre los enfermos, hicieron milagros, quizás profetizaron y la profecía se cumplió. Pero el Señor le declarará: nunca te conocí, hacedor de maldad. Por eso que también la Biblia nos enseña y nos guía que aunque tuviéramos toda la fe, todo el conocimiento, si no tenemos amor, nada somos. Dios es amor. Sin el Espíritu Santo, que es Dios mismo morando en nuestro corazón, no tenemos amor. Necesitamos nacer de nuevo, recibir remisión de pecados para recibir el amor de Dios. Y con ese amor vamos a entender y guiar a otras personas. No con el amor carnal, que es egoísta, es hipócrita, es mentiroso y engañoso. Pero el amor de Dios es puro, limpio, no hace excepción de personas, porque no se limita a nuestros deseos, sino se limita a los deseos de Dios y a la voluntad de Dios. La palabra de Dios es limpia, porque nos salva, es limpia porque nos da remisión de pecados, es limpia porque nos hace nacer de nuevo, es limpia porque nos guía y nos aparta del mundo y nos hace luchar y entender los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Por eso que la palabra de Dios es limpia, porque es inspirada por Dios, es dada por Dios, que es Dios de los espíritus, y Él es santo. Tenemos que entender esos principios para que nosotros, los seres humanos, nos dejemos guiar por Dios y entendamos que la Escritura no es de quien quiera predicar o hablar de ella, sino de quien Dios tenga misericordia. Y así como en la antigüedad Dios tuvo de misericordia con los profetas, así también en estos tiempos Dios tiene misericordia con aquellos que los toma y en ellos los bautiza a través del Espíritu Santo, para hacerlo hablar de su palabra, para poder guiar a multitud hacia el reino de los cielos. Pero el ser humano pierde el camino, el ser humano pierde la guía,
se afana en la letra, se afana en el poder, se afana en aparentar y en desgustar el ser apreciado por los demás. Cree que mientras más críticas positivas reciba, su camino está siendo guiado y correcto por Dios. Esa es la propia vanagloria del ser humano, el cual necesita ser alabado para seguir caminando, el cual necesita ser aplaudido o el reconocimiento de todos para poder seguir caminando y avanzando en los caminos de Dios, o ser inspirados por el Espíritu, dicen. Cuando la verdad es que el siervo de Dios solo necesita la presencia de Dios. Y aunque todo el mundo lo negare, él seguirá caminando porque está siendo guiado por Dios. Porque su convicción no está en las personas, ni en los aplausos, ni en el reconocimiento. Su convicción está en la palabra de Dios y en la presencia del Espíritu Santo en su vida. Esa es la convicción de un siervo, y no en el reconocimiento de las demás personas. ¿Qué importa lo que el mundo crea? ¿Qué importa lo que el mundo piense de ti? Lo que importa es lo que Dios diga de ti y lo que piense de ti. Porque Él es la verdad, el camino y la vida. Sin Dios nosotros no somos nada. Con Dios todo lo tenemos. Pero muchos caen en la carnalidad. Muchos se pierden porque alguien hizo un mal comentario de su persona y se alejan de Dios y se van al mundo. Es porque no han entendido la palabra de Dios, porque no han aprendido, porque no han buscado a Dios de corazón realmente. Andan buscando el reconocimiento de las personas en vez de buscar a Dios de corazón. Porque los líderes no le han enseñado que no existe nada más importante que la presencia de Dios en sus vidas. Porque aún los propios líderes se ponen sobre Dios. Y aquellos que no le alaben a ellos son malos siervos. Son malas ovejitas descarriadas le llaman. Porque no le alaban, no lo adulan, no le ayudan en la obra, dice. Cuando la verdad es que el siervo debe de caminar y enseñar. Y cualquier reconocimiento un siervo de Dios no lo espera del ser humano. Lo espera de Dios. Él es el que recompensa. Para Él están trabajando. No para recibir la recompensa de aquellos que le escuchan o se congregan en su propio lugar, en su propia iglesia. El ser humano se ha corrompido los caminos de Dios. Caminan en hipocresía, en carnalidad. Falsos profetas ya no disciernen entre el diablo y el Espíritu Santo. No hay visión, no hay discernimiento dentro de las iglesias, porque se han olvidado de buscar los caminos de Dios, se han olvidado de buscar la presencia de Dios, se han olvidado de buscar la verdad, que han caído en un círculo vicioso, religioso, que siempre lo guía, siempre los va a guiar a lo material. Siempre los va a guiar a lo material. Creen que porque construyen la iglesia más hermosa, la más linda, y la llenan de joyas y alhajas dentro del lugar, están agradando a Dios, cuando Dios quiere transformar tu corazón. No 4 paredes, no lo material, no esas cosas que se pueden quemar. Dios quiere establecer tu corazón, quiere que tu corazón sea dentro bañado en oro puro, que esté la fe genuina del Evangelio. No palabras vanas, palabras vacías, llenas de hipocresía, llenas de esfuerzo humano. Cuando la verdad es que Dios no se agrada de nuestras obras carnales, sino se agrada de aquellos que le creen en su palabra y entienden cómo hacer obras espirituales. Que Dios nos ayude en estos tiempos para que el pueblo tenga un despertar, el mundo tenga un despertar en el espíritu y comiencen a buscar a Dios de corazón y no como religiosos, no como fariseos. Los fariseos eran religiosos. ¿Cuál es la diferencia en estos tiempos? Muchos apuntan con el dedo unos con otros, se critican unos con otros.
Hablan de secta, porque tienen un número, porque están reconocidos por el mundo bajo un decreto. ¿Qué es el mundo para Dios? ¿Qué es el reconocimiento del mundo para Dios? No es nada. Dios dice quién es siervo y quién no es siervo, no el mundo. Pero hoy por hoy nos alegramos porque tenemos un letrero reconocido por la sociedad. Quizás te pueda ayudar para alabar libremente, pero eso no te hace una iglesia verdadera, porque la iglesia verdadera es aquella que predica la verdad y dentro de esa iglesia hay almas salvas. Y en muchos lugares no hay ni uno que se salve, ni el pastor. Pero como tienen un número reconocido por la ciudadanía y están legalmente establecidos, piensan, creen en su mente que están agradando a Dios. Así de corrompido está la humanidad. Han perdido el rumbo porque han impuesto sus propias creencias, sus propios deseos carnales por sobre la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Él es el que salva. Él es el que protege. A Él le clamamos. El rey David decía, dentro de sus salmos, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? En medio de la dificultad o la enfermedad, ¿a quién le clamamos? ¿A quién le pedimos? A Dios, ¿cierto? Él es nuestro escudo, nuestra roca. ¿Dónde depositamos nuestra fe, nuestra confianza, nuestro corazón? En Dios tenemos que depositarlo. Y no en nuestras propias fuerzas. De cierta forma, algo tenemos que hacer. Pero tenemos que confiar que todas las cosas que hacemos provienen de Dios. Porque Él nos da el aire que respiramos, Él nos hace ver, nos hace hablar, nos hace oír. Él nos ayuda, nos da la salud y la vida. Aún el techo que tenemos sobre nuestra cabeza, Él nos provee. Sin Él, ¿qué haríamos? Sin Él, ni el aire que respiramos lo tendríamos, no podríamos subsistir. Por eso que Él es primero por sobre todas las cosas, y a Él le debemos todas las cosas. Pero cuando no entendemos y no ponemos a Dios por primero, aparece nuestro propio esfuerzo. Y comenzamos a fatigarnos porque nos cansamos psicológicamente en tanto pensar que tanto nos esforzamos por la obra de Dios. Estamos tan agotados por la obra de Dios, decimos. Y nos olvidamos que Dios es Dios que nos renueva las fuerzas. Y aunque no tuviéramos ninguna, Él nos daría una fuerza como la del búfalo. Tantas cosas hemos caído en lo profundo, ¿cierto? Hemos perdido la fe y la confianza en la palabra de Dios. Ya no hay quien predique Dios, ¿cierto? Pero nos encanta escuchar bendiciones, prosperidad. Nos encanta que nos digan que somos las niñas de sus ojos, que somos verdaderos siervos, hijos de Dios, cuando la verdad es que ni cerca estamos de ser verdaderos hijos de Dios. Y es por eso que el siervo que estés por cabeza en un lugar, en una iglesia, debe tener discernimiento en el espíritu y saber cuando el diablo habla dentro de la iglesia para mentir y engañar, y cuando el Espíritu Santo habla al pueblo para corregirlos y guiarlos al reino de los cielos. Hoy por hoy, ¿a quién le gusta ser corregido, cierto? A nadie, porque ya todos lo saben. Nada le importa. Pero cuando le hacen predicar, no saben qué decir, no saben qué hablar. Aparentan una humildad, una humildad hipócrita. Hablan de su propio esfuerzo, de sus propios méritos. Hablan de sus testimonios, de sus acontecimientos naturales, lo que le sucedió en algún momento de su vida, y vio que la mano de Dios le ayudó, y eso trata de llevarlo a la palabra de Dios para que otros se inspiren. De cierta forma es bueno
hacer que las personas se inspiren y busquen a Dios. Pero lo más importante es predicar remisión de pecado. Porque tu testimonio no da remisión de pecados a las personas. Lo que le da remisión de pecados es la palabra de Dios, es la verdad. Y un predicador que buscar que las almas lleguen al conocimiento de la verdad, sean guiados a recibir remisión de pecados para que sean salvos. Y una vez que sean salvos, convertirse en siervos, hijos de Dios, porque van a ser sellados por el Espíritu Santo. Esa es la realidad de un verdadero predicador, que busca justicia. La justicia de Dios es esa, que las almas reciban remisión de pecados. Y para eso debemos de predicar a Jesucristo, predicar la verdad, predicar su palabra, cómo Jesús nos salvó. ¿Por qué Jesús vino a este mundo? Jesús verdaderamente es Dios. ¿Lo creemos? ¿Crees tú que Jesús se levantó de entre los muertos? Tú sabes dónde Jesús tomó tus pecados. Tú sabes dónde Jesús dio la paga por tus pecados. ¿Lo has confirmado por la Escritura? ¿O lo que te han enseñado son pensamientos? Te han dicho que en este lugar tomó los pecados, pero tú has buscado en la Escritura y nunca has encontrado esa respuesta. Pero te hacen creer que esa enseñanza es verdad. Si no hay respuesta en la Escritura es porque no es la verdad. Y eso es un pensamiento. Y nadie va a ser salvo por un pensamiento. Porque nuestro fundamento no puede estar en un pensamiento. Es como construir un castillo sobre la arena. Tu fe no puede estar cimentada en la arena, en un pensamiento. Tu fe debe estar sobre la roca, que es Jesucristo. Y Jesucristo se fundamenta en la Escritura, en la verdad. Y por eso necesitamos la revelación del Espíritu Santo para comprender la verdad. No es de quien quiera, ¿cierto? Es de quien Dios tenga misericordia. Todos dicen que algo tienen que enseñar, pero la verdad es mejor callar si no eres escogido por Dios para enseñar a otros. Pero como a todos les gusta hablar, y aunque no hayan sido llamados para enseñar, ni ser puesto por cabeza en una iglesia, aún así lo desean. Y así nacieron las universidades teológicas, por el deseo carnal, y no por la voluntad de Dios. Porque Dios escoge y Dios bautiza en el Espíritu Santo, y no las universidades. ¿O tú crees porque recibes un título teológico eres bautizado en el Espíritu Santo? ¿A dónde queda Dios? ¿Acaso Dios no es todopoderoso y en Él reside la voluntad de quién escoger y a quién no para enseñar y guiar a otros? No es de quien quiera correr, sino de quien Dios tenga misericordia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda. Al ser humano le encanta hablar, pero habla de su propio pensamiento, de su propia experiencia, y trata de acomodar a la palabra de Dios. Cuando la Escritura dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Tú para hablar palabra de Dios te niegas tus pensamientos, niegas tus emociones, niegas tus sentimientos. Algunos dirán que es imposible porque somos carne, sentimos, tenemos emociones. Es necesario negarse, pero jamás lo vas a lograr si caminas carnalmente. Pero si en ti está el Espíritu Santo, sí es posible. Por eso que la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y el que tenga oído, oiga lo que la palabra de Dios está hablando. Porque no es de carne ni de sangre la inspiración de la palabra de Dios. Es a través del Espíritu Santo. ¿Quién puede negarse? Aquellos que tienen el Espíritu Santo en su corazón. Porque van a sentir el deseo del Espíritu. Y se van a dejar guiar por el Espíritu.
para tomar de la mano de Dios y encontrarse un día con Él y guiar a otros hacia la presencia de Dios. No van a actuar por vanagloria, no van a actuar por la fama y el poder, no van a actuar por los deseos materiales de la carne, van a actuar porque es necesario que muchas almas lleguen al conocimiento de la verdad, porque Dios va a poner ese deseo en su corazón. Los verdaderos siervos de Dios van a desear que muchas almas lleguen al conocimiento de la verdad. Que Dios Padre tenga muchos hijos en el reino de los cielos y no ser los únicos, los privilegiados en entrar en el reino de los cielos. Porque hoy por hoy muchos predican que es un privilegio entrar al reino de los cielos, y la verdad sí es un privilegio, pero ese privilegio es para toda la humanidad, y por eso que es necesario hablar y predicar el Evangelio sin hacer excepción de personas, sin egoísmo, porque Dios quien hace justicia, Dios dice quién es salvo y quién no es salvo. No somos nosotros. A nosotros Dios nos manda a hablar, a predicar. Nada más. Y la obra la hace Él. Él es que escudriña los corazones. Él es que limpia tu vida del pecado. Él es que bautiza en el Espíritu Santo. ¿Quiénes somos nosotros para imponer la voluntad de Dios o para imponernos sobre Dios en su voluntad? No somos nada. Podemos decirle a Dios, bautiza a este en el Espíritu Santo, porque a nosotros nos parece que Él se lo merece. ¿No es arrogancia delante de Dios? No es como a nosotros nos parezca. Tienes que aprender a mirar con ojos espirituales y no con ojos carnales. Dios examina y escudriña el corazón. Por eso es necesario nacer de nuevo. No añadas a la palabra de Dios tus propios pensamientos para que no te reprenda. No seas reprendido, no seas avergonzado. No hables falsas palabras. Si no sabes, mejor callar. El que sabe, hágase como que no sabe. Ser humilde en los caminos de Dios es importante. Saber escuchar y oír. Escuchar y oír. Trae beneficios a tu vida. Y oír palabra de Dios. Como está escrito en Romanos, en el Evangelio. La justicia se revela por fe y para fe. Y el justo por la fe vivirá. Sin la palabra de Dios no llegaríamos al conocimiento del Evangelio, ni mucho menos veríamos la revelación de la justicia. Por fe y para fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra de Dios es nuestra guía, es nuestro ayo. ¿Para qué? Para que nuestra fe y nuestra confianza sea encauzada hacia Dios. Cada uno toma su propia decisión y decide en qué creer y en qué no creer. Por eso existen un sinfín de religiones en el mundo. Por la cultura, tradiciones. No importa el motivo. Pero dentro de todas las religiones, el único que habla de salvación es Jesucristo. El único Dios que mora en los corazones de los hombres es nuestro Padre. El único Dios que dice yo soy el que soy, yo soy. Es Dios. En aquel seguimos. En aquel que creemos.
El único Dios que dijo que Él creó los cielos y la tierra y que envió a su propio Hijo a salvarnos. Es aquel que nosotros creemos. Es el Dios de la verdad. Y no existen otros dioses que puedan hacer las obras que nuestro Dios hizo y hará en el futuro, hasta cuando este mundo deje de existir. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Es fácil muchas veces caer por la incredulidad en nuestra vida. Y la incredulidad es simplemente la falta de conocimiento. Y por la falta de conocimiento es que no podemos creer. Y en la ausencia de creencia en nuestra vida nos hace incrédulos. Y esa incredulidad muchas veces nos puede guiar a muchas filosofías y nos puede hacer caer en los engaños. Y lo podemos tomar como verdades esos engaños y poder esparcirlo y enseñarlo como si fuese una verdad. Cuando la realidad es que nosotros necesitamos creer de todo corazón en la palabra de Dios y enseñar con toda fidelidad las enseñanzas que Dios nos ha dado, sin agregarle ni un pensamiento. Dios dijo que iba a enviar a su Hijo a través del Espíritu Santo y que nacería a través de una virgen, y lo cumplió. Dios dijo que iba a enviar a su Hijo para cumplir toda justicia y que conforme a la ley de Dios Él iba a cumplir su voluntad. Y como Dios lo prometió, así también Jesús lo cumplió. Por eso Jesús nació a través del Espíritu Santo, a través de la Virgen María. Fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Fue crucificado para morir y derramar su preciosa sangre por toda la humanidad. Y se levantó de entre los muertos para hacernos nacer de nuevo. Como dice primera de Juan, Jesús vino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio que es verdad. 3 son testigos aquí en la tierra: el agua, la sangre y el Espíritu. ¿Testigos de qué fueron? De nuestra salvación. Y 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y son uno. ¿Y de qué fueron testigos? De nuestra salvación. ¿Quién cumplió el plan de salvación de nuestra vida? Jesucristo. Por eso que Jesús es lo más importante para nuestra vida. Sin Jesús no podemos llegar al Padre. Sin Jesús no hay salvación. Estaríamos todos condenados a irnos al infierno. Te invito a creer en Jesús y en su palabra fiel. Te invito a creerle a Dios y no a tus propios pensamientos. Preferible ponerte colorado 5 minutos aquí en la tierra para que otros te enseñen antes de perderte toda una eternidad en el infierno. Que Dios te bendiga esta tarde. Hasta aquí Dios me ha dado y te pido dar gracias por esta palabra. Mi Dios, te doy gracias por su amor, su justicia, su verdad y misericordia. Bendiga a los oyentes como así también a aquellos que van a oír. Gracias por esta bendición, mi Dios. Y síganos guiando hacia su presencia. Nunca nos suelte de su mano. Proteja nuestras vidas de todo mal, de todo engaño, traición y maldad. Y que tu nombre sea glorificado en este mundo. Gracias, mi Dios. Derrame sabiduría, entendimiento, inteligencia de lo alto.
y seas tú en estos tiempos salvando con poder y autoridad. Esto te lo pido, Padre, en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Bien, amigos, hermanos, será hasta la próxima. Si Dios así lo quiere, bendiciones.